Bienvenidos, manitas. Este es el primer vídeo del año y quería que fuese algo especial. Muchos de vosotros me habéis dicho que teníais muchas ganas de miniaturas, que para cuando un vídeo de miniatura, pues ya está aquí. Y yo encantada de complaceros porque disfruto un montón haciéndolos. Os traigo una floristería. Y como va a llevar mucho detalle, para que no sea demasiado largo este vídeo, os lo voy a traer en dos partes. Hoy haremos lo que es la estructura y la próxima semana nos dedicaremos al interior. ¿Qué os parece si vamos con el paso a paso? ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es la estructura. Como veis, yo aquí ya la tengo hecha, en el canal ya tengo un vídeo en el que os enseño paso a paso a llegar hasta aquí, a hacer toda la estructura. Por aquí por la esquinita y en la caja de descripción del vídeo os dejaré el enlace al vídeo para que podáis hacer esta pieza. Para hacer el frontal yo estoy utilizando cartón pluma, este es de publicidad, que seguro que ya me lo habéis visto en un montón de trabajos, pero tengo mucho y le tengo que dar salida. Vamos a cortar una pieza de 25,6 por 22 centímetros y vamos a hacerle unas marcas. En la parte alta de la pieza vamos a hacerle una marca a 4 centímetros de la parte superior y trazamos una línea. En este espacio que nos queda aquí, de uno de los laterales, no importa, yo lo voy a hacer en este lateral de aquí, pero la medida también la podéis sacar de este otro. Os quedará de diferente manera, pero es exactamente lo mismo. Vamos a separar dos piezas. Vamos a marcar desde este lado de aquí hacia adentro 10 centímetros y trazaremos una línea hasta esta primera marca que hemos hecho. Por aquí y por aquí vamos a cortar. Para que los cortes os salgan limpios, ya que me lo preguntáis muchas veces, lo más importante, que el cúter esté bien afilado. Y lo siguiente más importante es que no pretendamos hacer el corte de una, haciendo fuerza y apretando, porque es cuando el cúter se nos va a desviar. Tenéis que pasarle varias veces por la línea que hemos marcado hasta llegar a atravesar el cartón. En estas dos piezas de aquí vamos a ir marcando lo que será la puerta y lo que será la ventana. Vamos a empezar haciendo la ventana en la pieza más grande. Todo alrededor vamos a marcar 1,5 centímetros y trazaremos la línea. Ese hueco será la ventana. Ahora en el hueco que tenemos interior, en la parte ancha de la ventana, vamos a darle a marcar dos medidas, a 4,2 y a 8,4. Y trazaremos las líneas. Y ahora vamos a hacer las marcas en la parte alta de la ventana, a 5 y a 10 centímetros. Estas van a ser las guías para marcar los barrotillos de la ventana. Ahora vamos a coger cada línea de las que acabamos de marcar, vamos a colocar y a marcar 3 milímetros hacia cada lado. Tenemos que cortar estas piezas. Y ahora para hacer la puerta, pues lo mismo que con la ventana. La primera marca que vamos a hacer va a ser en los dos laterales largos y en la parte superior de la ventana una marca a 1,5 centímetros, igual que hicimos en la ventana, y trazaremos la línea. El rectángulo que hemos formado con estas tres líneas, ese será nuestra puerta. Ahora vamos a ir marcando los huecos y las cristaleras. Guiándonos con esas tres líneas vamos a hacer otra marca a 1 centímetro. En los dos laterales largos y en el superior. En el lateral de abajo haremos una marca a 4 centímetros. Vamos a cortar tiras de medio centímetro de ancho. El largo no importa porque vamos a ir ajustándolas a la puerta y a la ventana. Vamos a ir formando el marco. Colocamos en las marcas de la puerta y marcamos el corte. Y lo vamos a ir pegando todo con cola blanca. Hola, si os está gustando lo que estáis viendo y aún no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Es fácil y gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y al ladito activar la campanita en todas las notificaciones. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no te perderás ninguna de las ideas. Y ya no os entretengo más, ha sido un momentito. Sigamos con este vídeo.
En esta tercera pieza que hemos cortado del frontal de nuestra floristería, lo mismo. Hemos hecho un marco y ahora he cortado una tira de 2 centímetros de ancha por 23,5 centímetros de larga y se la voy a pegar aquí centrada. Y para hacer los marcos de la parte de atrás, exactamente igual que hicimos estos de aquí delante. Cortaremos tiras, pero esta vez, en vez de medio centímetro, serán de 1 centímetro. Y para la puerta cortaremos una pieza de 8 centímetros de ancho por 17 de alto. Para marcarle el hueco, colocamos la puerta encima y ajustamos la pieza de atrás que esté al ras de los marcos de delante. Una vez ya está colocada, marcamos con el lápiz y recortamos. Y una vez ya tenemos listas las piezas de atrás, estas no las vamos a pegar todavía, las vamos a reservar. Para decorar el interior voy a utilizar pintura tiza en un tono blanco roto y papeles decorados. Estos son papeles que se utilizan en el scrap. Este para hacer el suelo y este otro para simular un friso. Con la pintura vamos a aplicar de mitad estancia hacia arriba, con una esponja a pequeños toquecitos para crearle una textura, las 3 paredes y el techo. Lo siguiente, cortar las piezas que necesitamos en papel. Pues vamos a ir pegándolo todo con cola blanca. La pieza de papel que tenemos que pegar en la parte donde está la ventana, como vemos, la cubre. Pues antes de pegarla vamos a tomar la medida. Colocamos el papel donde queramos que esté pegado. Y por este lado marcamos y recortamos. Para simular las molduras del techo vamos a cortar tiras en el cartón pluma de 1 centímetro de anchas con la medida de cada lateral y lo iremos pegando todo con cola blanca. Vamos a preparar los marcos para la ventana, el interior y el exterior. Es muy sencillo, hay que medir la ventana, el hueco del que disponemos. En mi caso es de 9 centímetros por 7 centímetros de ancho. El marco interior que queda tiene que tener esa medida, 9 por 7. Con la diferencia de que este que va a ser para la parte de dentro lo he cortado con un ancho de medio centímetro y este que va a ser para la parte de fuera lo he cortado con un ancho de 1 centímetro. El interior de momento no lo vamos a necesitar y el de fuera lo vamos a pegar aquí al borde. Pasamos a darle color a las paredes del exterior. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle una imprimación, porque el cartón pluma tiene un acabado satinado y si utilizáis pintura acrílica necesitáis que tenga una buena adherencia para que con el tiempo no os salte. Aplicamos una capa, yo estoy haciéndolo con una esponjita, a pequeños toquecitos. Y cuando esté seca la imprimación pasaremos ya con la pintura acrílica. Este paso os lo podéis saltar si lo que vais a utilizar es pintura tiza. Una vez seca la imprimación voy a aplicarle pintura acrílica blanca con una esponjita y a pequeños toquecitos. Y mientras se nos va secando la estructura voy a pintar las piezas que formarán nuestra fachada y como voy a pintarlo con pintura tiza no voy a necesitar aplicar la imprimación. Yo voy a utilizar en la primera mano de pintura un color agua marina. Ya se ha secado la pintura. Esta pieza de aquí solamente la he pintado por el frontal y por los lados. Por la parte de atrás no es necesario. Los listones de la ventana, lo mismo, solamente por delante y por los lados. Esta es la trasera de la puerta y lo mismo, por detrás no la hemos pintado. La puerta y el ventanal es lo único que tenemos que pintar por ambos lados. Y ahora con pintura en color blanco roto
con un pincel de estarcir y a pincel seco voy a darle a todas las piezas. Seguimos con estas dos piezas y con un trozo de acetato vamos a simularle los cristales. Colocamos el acetato sobre el ventanal, vamos a dejar medio centímetro de holgura en cada parte y cortamos. Ahora colocamos un poco de adhesivo y lo pegamos. Y ahora ya pegamos estas piezas. Ahora, para decorar esta pieza, que va a ser el cartel, tengo listas estas letras que son en madera, que he pintado en este color plata metalizado. Se están secando y mientras tanto voy a hacerle decoupage con una servilleta, recortando dos pequeñas flores. Como siempre, rasgaremos con la mano para crear una pelusita alrededor del diseño y así conseguir que se integre mucho mejor en el trabajo. Y para terminar el cartel vamos a ir pegando la palabra floristería y yo lo voy a hacer con cola blanca. Pues vamos a pasar a hacer el tejado y no sabía exactamente cómo hacerlo, pero sí sabía que me apetecía hacerlo con pasta de modelar de secado al aire. Formar las cejas como hicimos con las cejas decoradas, que también encontraréis aquí en el canal. Aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo os dejaré una lista de reproducción con todas las miniaturas que llevamos hechas hasta ahora. Pero quería una manera más rápida y más fácil de hacer el tejado, que no fuese teja a teja. Así que he encontrado en Pinterest unas imágenes de una manera de hacer un tejado súper fácil y muy rápido. Vamos a necesitar palitos de manualidades como estos. Estos tienen 1 centímetro de grosor. Los vamos a colocar alineados, todos rectos, y los vamos a sujetar para que no se nos muevan. Pues vamos a coger nuestra pasta de modelar y la vamos a estirar, dándole un grosor de unos 2 o 3 milímetros. Y ahora vamos a hacer tiras de un ancho de nuestra regla, para que nos sea más fácil. Las reglas normalmente miden unos 3 milímetros. Vamos a comenzar a coger las tiras y las vamos a ir colocando aquí encima. Ponemos la primera tira y con otro palito de manualidades pasamos por encima y le vamos dando la forma que tienen los palitos de abajo, las ondulaciones de la teja. Cogemos la siguiente tira y la colocamos a 1,5 centímetros más o menos del borde. Eso ya depende de vosotros, podéis ponerla más cerquita o más lejos. Y hacemos lo mismo. Así vamos a ir poniendo tiras. Un truquito para que la pasta no se os seque y después se nos agriete. Mientras vamos haciendo las tiras, que estas ya las tenemos aquí colocadas para que no se nos vaya secando, porque luego tenemos que trabajar sobre ella y tiene que estar húmeda, coger una toallita húmeda y colocarlo encima, ¿vale? Así lo mantenemos húmedo hasta terminar el tejado. Y seguimos amasando. Ya tenemos la primera pieza formada. Tenemos que medir nuestro tejado. Tenemos que hacer piezas de altas de
13,5 centímetros. Como yo no tengo suficientes palitos para hacer todo el tejado de una pieza, porque este es bastante largo, lo voy a hacer en dos partes. Y seguimos trabajando con él. Cortamos los bordes, lo que nos sobra. Seguimos con el cúter y vamos a ir haciendo unos cortes entre cada ondulación. Y ahora con una herramienta que sea así redondita, vamos a ir alisando los cortes que hemos hecho. Ya está listo nuestra primera parte del tejado. Si esta fuese la medida que necesitamos, lo dejaríamos secar aquí. Pero como yo necesito hacer otro pedacito más, lo voy a quitar de aquí con mucho cuidado para que no se me deforme y lo voy a pegar en el tejado. Aplicamos cola blanca y lo pegamos. Y ahora nos queda hacer esta parte de aquí. Mediremos el trozo y lo pasaremos a los palitos. Tengo que hacer una pieza de 9,5 centímetros de ancho. Bueno, pues viene hasta aquí, me sobran, hasta aquí son 10 centímetros, bueno, pues me sobran estos 4 palitos. Ya tengo la segunda pieza hecha, como antes, colocamos cola blanca, pero en esta ocasión, aquí en este borde de la pieza que ya tenemos en el tejado, también le ponemos un poquito de cola para que se pegue. Lo retiramos de los palitos. Ahora tenéis que tener en cuenta que esta pasta de secado al aire, cuando se seca, tiende a encoger. Entonces en esta parte de aquí la vamos a poner muy pegadita, para que cuando se seque aquí no se nos quede una grieta. Que no pasa nada si se queda, porque luego siempre lo podemos solucionar. Lo vamos a dejar secar unas 24 horas y seguimos. Voy a seguir con las paredes. Lo primero, he cortado en el mismo cartón unas tiras de 1 centímetro de grosor, que quiero pegar una en este lado y otra aquí encima para hacer el remate al tejado. Y lo mismo en los laterales. El siguiente paso, vamos a manchar las paredes. Voy a hacer una aguada color siena que le añado bastante agua y necesitamos unas toallitas para ayudarnos a difuminar y quitar el exceso de pintura. Empezamos por aquí, por la parte baja, y vamos manchando. Vamos a ir por zonas. Cogemos una toallita y retiramos el exceso. Y ahora damos la vuelta a la toallita, buscamos una zona limpia y ya vamos dando toques y difuminando por el borde. Por las zonas que no queramos que se manche tanto, pues le damos más toquecitos con la toallita. Pues así vamos a ir haciendo por toda la fachada. Y lo mismo vamos a hacer con un verde botella. Como os decía hace un ratito, mientras pegábamos las dos partes del tejado, la importancia de unir las dos piezas, porque esta pasta tiende a encoger y se podía notar. Y es lo que a mí me ha pasado, que aún uniéndola, bueno, pues se ha separado bastante y se nota con respecto a las otras tejas. Pero bueno, voy a intentar disimularlo al máximo. Vamos a coger de la misma pasta y vamos a hacer un rulito bien fino. Vamos a pegarlo con un poquito de cola blanca
que vamos a ir aplicando por la grieta. Ahora vamos a coger el rulito y vamos a ir colocándolo en la separación que se nos ha hecho. Y ahora con una pieza de estas que sea redonda o incluso plana, vamos a ir modelando. Lo primero vamos a ir hundiéndolo para que vaya rellenando y iremos quitando el exceso. Y ahora ya empezamos dándole color a las cejas. Yo voy a utilizar una pintura tiza en un color beige almendra. El siguiente color va a ser un siena natural, al que lo vamos a aguar un poquito para que la pintura esté más ligera. Vamos a ir marcando las hendiduras de la ceja. Y ahora, ayudándonos de una toallita húmeda, vamos a mancharla con marrón chocolate y vamos a ir dándole toques por toda la ceja. Y lo mismo vamos a hacer con un verde oscuro. Ahora pasamos a montar el frontal. Lo primero, colocarle esta pieza que va a ir aquí enrasada justo debajo de las cejas y lo voy a pegar con cola blanca. Pues ya se ha secado todo lo que le hemos hecho hasta ahora, el cartel que pegamos ya está seco y el tejado, la pintura también. Y os quería enseñar que este fallo de aquí, recordáis que lo reparé, bueno, pues sigue estando feo, no me gusta porque han cogido otra vez, con la humedad de la pintura, la pasta no estaba al 100% seca y se me ha vuelto a separar un poquito. Pero bueno, podríamos volverlo a arreglar colocándole más pasta, pero eso llevaría que tendríamos que volver a pintar el tejado y tal. Como yo eso no lo voy a hacer, lo que he pensado hacerle es colocarle o bien musgo por el tejado, con lo cual cubro esa zona de ahí, o nieve. Vosotros ya sabéis con qué lo he hecho. Al principio del vídeo lo habéis visto y ya lo sabéis. Yo todavía no lo sé si voy a utilizar nieve, hacer una estampa nevada o con musgo. Pero de momento lo que he ido haciendo mientras esto se me secaba ha sido pintar el tirador de la puerta, que simplemente es un tirador mini de un cajoncito, y las bisagras. Tanto el tirador como las bisagras eran en este color. Yo lo que he hecho simplemente ha sido con pintura tiza en blanco roto, el mismo color que utilicé para el interior de la floristería, lo he pintado y lo he dejado secar. Y una vez ya estaba seco le he pasado una lija y queda este aspecto envejecido precioso. Lo primero, para que nos sea más cómodo, antes de colocarle la puerta a la estructura, voy a colocarle el tirador. En esta parte de aquí lo centramos y atornillamos. A los tornillos que le estoy poniendo, ahora luego le daré un puntito de pintura para que no se vean de este color. Para colocarle las bisagras, yo se las voy a poner a 3 centímetros. Colocamos y hacemos una marquita. Y lo mismo en la parte de arriba. A partir de estas marcas hacia adentro van a ir las bisagras. Entonces lo que hay que hacerle aquí es un agujero para que quepa esta pieza de aquí central. Vamos a medir la bisagra y la mía mide 1,7 centímetros. Eso dependerá de la bisagra que vosotros utilicéis. Bueno, pues desde la marca que hemos hecho vamos a marcar los 1,7 que mide mi bisagra. Marcamos. Y lo mismo hacemos en este lado de aquí. Y ahora de aquí a aquí tenemos que quitar este trozo y hacia adentro unos 3 milímetros. Colocamos la primera parte en su sitio. Yo para las bisagras voy a utilizar un adhesivo que es de 2 componentes. Tenéis que utilizar
un adhesivo que pegue bien el metal. Pues vamos a ir pegando las bisagras. Y lo mismo vamos a hacer con el ventanal. Lo único que tenéis que tener en cuenta, que no os lo he dicho, es que cuando pongáis el adhesivo en la bisagra, tener cuidado en que no se os manche esta zona de aquí, que es la que abre y cierra, lo que hace que funcione la bisagra para que no se os quede cerrado. Y ya está lista, ha quedado preciosa. El tejado me ha dado algún problemilla, pero creo que el resultado final ha quedado genial. Ahora solo queda llenarla de flores. Si os ha gustado como siempre, pues regalarme dedito arriba y compartir este vídeo. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.